Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Disculpen la demora, hubo problemas ahorita en el ingreso, pero ya se solucionaron. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, damos un minutito más en este caso para que puedan ingresar, bueno, tratar de que ingresen más compañeros y poder iniciar nuestra sesión. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Muy buenas tardes. Bien. Bueno, voy a presentar en este caso, yo soy la docente Yajaira Ramón, soy obstetra. Conmigo van a llevar lo que es el curso de principios básicos de bioseguridad, un curso que es teórico práctico, ¿ok? En este caso vamos a tener nuestras clases obviamente por medio del Zoom y unos que otros días nos vamos a estar encontrando para poder realizar nuestra parte práctica, ¿bien? Para empezar, chicos, ustedes es primer mes que están ingresando al instituto, ya han tenido meses anteriores de clases, su primer curso, segundo, a ver si me podrían dar una pequeña información. ¿Hay algún delegado en el curso o en el grupo? A ver, Buenas tardes, profesora. Bueno, yo soy nueva en el aula. Recién me han cambiado de aula ahorita acá. Fátima, buenas tardes, muy bien. Pero ¿Todos son nuevos? yo sí he tenido, obviamente hemos estado, bueno, yo estoy en otra aula anteriormente, ¿no? Es, sí he llevado curso práctico y teórico antes. Ok. Otros Si no ciclos. me equivoco, este ya son obviamente ustedes cuarto ciclo, entonces yo me imagino que ya han llevado cursos prácticos anteriores, ¿verdad? Me imagino que en segundo ciclo, tercer ciclo. Sí, profesora. Sí, Miss. Correcto. Bien, entonces ya manejamos un poco la dinámica del curso práctico. Ahora, en este caso, como nuestra compañera Fátima nos está diciendo, es nueva. Aquí hay grupos ya formados o en todo caso todos son nuevos, se ha formado un nuevo grupo. Miss, buenas tardes. Mío también es otro grupo, Miss, que tenemos ya desde el primer ciclo. Tenemos a delegada. Ya. Entonces es un grupo, la gran mayoría ya está dentro de un grupo. Hay algunos que otros que se han añadido, o sea, que han ingresado recién. Sí, puede ser, Miss. A veces se juntan dos salones, o a veces añaden otros, dependiendo, ¿ves? Claro, sí, sí les entiendo, pero a veces me ha tocado grupos de que sí han venido trabajando en grupos anteriores, los mismos, entonces como que ya se conocen, pero no se preocupen, vamos a ir avanzando y obviamente en el transcurso de las prácticas nos vamos a ir conociendo mucho mejor. Por otro lado, ustedes ya me dicen que tienen una delegada. Doris, dime. Miss, el salón que viene desde el primer ciclo, quizás nos pueda agregar a su grupo un favor a los nuevos. Yo también soy Sí, nueva. sería bueno. Ok, Un no hay favor. problema, chicos, no se preocupen. En este caso, bueno, tenemos una ventaja, que bueno, tenemos estos 2 días, que es hoy día, que estamos iniciando y mañana, y el día lunes nos estamos viendo en nuestra primera práctica. Entonces ahí vamos a poder conversar un poco mejor y vamos a poder coordinar mejor también con los chicos que están ingresando recién. Dime, Doris. Miss, yo vengo, como le digo, que yo vengo de otro salón. El profesor me había dicho que me iba a tocar un curso teórico. Yo me encuentro en provincia.
Ujú. y ya los cursos prácticos lo iba a postergar hasta unos 2 meses más para poder asistir a clases, pero como no se puede cambiar de salón también ya 11 por ahí, sino 5, dentro de 5, y no puedo cambiarme de salón tampoco. Ya. Y pensaba presentar una solicitud de inasistencia, mis. Claro, justamente eso es lo que también les iba a preguntar, si hay algunos de los alumnos que están en provincia, quizás por temas X, vamos a suponer, por temas de repente, no sé, familiares, personales, de trabajo, etcétera, que no puedan acudir a las prácticas. Yo creo que hay una solicitud, ¿no? Un informe que se debe presentar a la institución para poder ser no exonerados, pero sí tener una forma diferente de trabajar lo que es las prácticas, ¿no? En todo caso, si Doris, si es la única o si por ahí hay otros compañeros que también Sí, sí, que yo están también. en provincia, bien. Bueno, yo les recomiendo que la mejor forma de poder conocer esto es con la tutora. Si en todo caso la tutora no les brinda la información, aunque lo dudo, ella siempre va a estar para ayudarlos a ustedes en todo este proceso. Si no me equivoco, en la plataforma debe salir para los chicos que hacen prácticas y no se encuentran aquí en Lima, tienen un formato que presentar, obviamente ustedes por estar en provincia, mandan su solicitud, me hacen llegar las personas que no hacen las prácticas aquí presencial, entonces con ellos yo tengo otro, por decir, un grupo para poder realizar trabajos y poder, de cierto modo, ayudar a sus notas prácticas, ¿ok? Pero en este caso va a depender mucho de la institución, si aceptan, por decir, su justificación o su solicitud, pero tienen que mandarlo para que pueda salir por lo menos hasta el día lunes, que iniciamos las prácticas con los chicos, obviamente, de manera presencial. ¿Bien? Todos los que están en provincia o por X motivos no pueden realizar la práctica presencial, escríbanle a la tutora solicitando información sobre la solicitud o el documento para presentar al instituto. ¿Ya, chicos? Para que no tengan ningún problema al momento de, obviamente, de sus notas, porque la parte práctica también ingresa en las notas de todo el curso. ¿Ya? Dayana, Jean-Pierre, en este caso ustedes dos están en provincia, comuníquense de manera inmediata con la tutora para que les pueda asesorar y ayudar, ¿bien? Y con el resto me imagino que deben estar aquí, entonces el día de mañana vamos a estar, les voy a estar dando las pautas para que puedan llevar todos los materiales, si es que hubiera materiales que llevar, ¿no? Para que el día lunes tengamos nuestra primera práctica bueno, en el instituto, en este caso. Y el día de hoy vamos a avanzar con nuestra primera clase virtual. ¿Ya, chicos? Por otro lado, a ver, vamos a poner ciertas, no, quizás no crean que soy muy estricta, en este caso trato de ser considerable con algunos, yo sé que muchos de repente estudian, trabajan y están en todo ese proceso, pero sí tratar de poder ser lo más responsables posibles, ¿ok? Con respecto a lo que es la asistencia, chicos, yo tomo la asistencia al inicio y en la segunda mitad, en la mitad de la clase, ¿ya? Para que podamos nosotros tener constantemente la verificación de ustedes. Al inicio yo doy un tiempo de 5 minutos y nuestras clases inician a las 2 de la tarde, un aproximado de 2 y 5 estoy yo iniciando con la asistencia. ¿Okay? Son 5 minutos, por decir, de tolerancia que les brindo para que puedan ustedes ingresar, ¿no? Si de repente están llegando de trabajar o están llegando de repente de, no sé, de recoger a los hijos por ahí, 5 minutos de tolerancia para que puedan ingresar. Iniciamos con la asistencia, chicos, y aquellos que de repente ingresan un poquito más tarde y de repente nosotros ya estamos iniciando con la sesión, les voy a pedir por favor que evitemos interrupciones. Esperemos, obviamente, ya para la mitad de la clase, ¿no? En la segunda hora que se va a volver a tomar la asistencia y ahí volvemos a pasar. Pero obviamente ya esperamos, ¿ok? Como les digo, la asistencia se toma a las 8:05, perdón, a las 2:05 y de ahí nosotros esperamos, si es que ingresamos más tarde, 8:10, 8:15, perdón, 2:15,
esperamos para la segunda hora que viene a ser a las 2:50, 3 de la tarde, que más o menos vamos a ir viendo conforme nos da el tiempo del receso. Ya chicos, por favor, hay que tener eso en cuenta. Igual para las clases presenciales, 5 minutos de tolerancia. Por ahí algunos de repente pueden estar, ¿no? Viven lejos o viven cerca, o de repente salen del trabajo, pero tratar de llegar lo más pronto posible, ¿ya? Para que Miss, no disculpe. tengamos, dime Ahí Natalie, a la 1 sería 1:05, la tolerancia 5 minutos, Miss. más o ¿No? menos, exacto. Ujú. Yo vengo desde Comas hasta Cercado voy a ir también. Hay varios compañeros que viven lejos. Sí, yo Entonces, los sí, entiendo, mira, yo vivo más lejos que tú, con eso te digo mucho, entonces yo también tengo que ir hasta allá y obviamente hay que organizarnos, yo no les, como les vuelvo a repetir, yo los entiendo, trato de entender, comprender, pero también entiéndanme a mí que a veces son normas que nos estipula el instituto y no podemos ir sobre ello, ¿no? Y además, por ya experiencia, las horas en práctica se van rápido, chicos, se van súper rápido, entonces eh, hay que tratar de avanzar, ¿no? Porque obviamente me imagino que ustedes van a querer aprender todos y a mí me gusta que participen todos, no me gusta que de repente yo les hago practicar a un grupo y el resto mira y practican en casa o eso, no. Todos hacen práctica en la institución, en el instituto, todos participan, todos se verifica que todos realicen las actividades correctas. Entonces, para eso necesitamos, como se dice, compromiso y puntualidad, ¿no? Para que ustedes también puedan ser parte de todo el proceso, ¿ya? Entonces, por ahí, si alguien de repente dice, no, profesora, mire, yo por más que quiero, no puedo por el trabajo, por esto, por el otro, igual creo que tienen que presentar su solicitud a aquellos que llegan tarde, o sea que por trabajos no pueden llegar a la hora y de repente llegan a las, no sé, a las 2:30, ¿no? Que ya es casi 1 hora, 2 horas después del inicio, también tienen que presentar su solicitud, porque eso también cuenta. Creo que no sé si es un informe o tienen que presentar como se puede decir, la comprobante o un papel, algo que les avale que ustedes están llegando tarde por algo, ¿no? Les comento porque, bueno, ¿no? En turno noche es así un poco. Obviamente en noche hay chicos que salen de trabajar a las 6, 6:30 y llegaban a las 8, 8:30, imagínense, hasta las 9:15 que tenemos las clases. Entonces, es un tiempo muy pequeño, muy reducido para que puedan hacer prácticas. Igual les puede pasar a ustedes. De repente salen de trabajar a las 2 de la tarde, imagínense, hasta que lleguen van a ser las 3 quizás. Entonces es un tiempo muy reducido para que puedan hacer prácticas. Pero yo por mi parte no hay problema, o sea, yo los puedo ayudar, pero sí necesito de que tengan las cosas en regla, como se podría decir, y no tener problemas más adelante. ¿Ya? Siempre tratando de hacer las cosas bien, yo les ayudo, yo les apoyo en todo lo que pueda y obviamente lo que se pueda dar en el momento, ¿ya? Pero siempre hay que tener las cosas muy rectas, muy claras en los procesos. Por otro lado, como les digo, siempre tratemos de llevar todos los materiales que les pueda solicitar. Por ahí si hay algunos que yo les pueda ayudar en conseguir, lo voy a hacer. Pero si en todo caso algunos materiales también nos da la institución, mañana les estoy pasando la lista. Si no me equivoco, no sé si de repente, creo que el syllabus todavía no lo hemos subido, pero yo lo voy a estar subiendo para que ustedes también lo tengan en la plataforma y lo puedan descargar. Y así van a saber ustedes qué materiales van a venir en esta primera, segunda, tercera y cuarta práctica. Ya, igual cualquier cosa yo les estoy dando las indicaciones, ya sea por aquí por el Zoom o en todo caso en la misma clase de práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, con respecto a las indicaciones? Sí, al frente del instituto también venden la gran mayoría de cosas para poder salvar, ¿no? Aquellos que de repente no tienen el tiempo de hacer las compras, sí puede hacer. Pero si por ahí hay alguien que de repente puede ayudar en conseguir, ¿no? Los materiales de repente un poco más económicos, como por ejemplo en emancipación, sería bueno, cosa que le dan, ¿no? Le retribuyen el gasto o en todo caso el pasaje, por decirlo así, ¿no? La dirección del instituto donde se van a hacer las prácticas es en Pasaje Rosita, en la sede central.
ahí es nuestras prácticas. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a las indicaciones, la asistencia? En este caso, recuerden que es 2 y 5. Y después en la segunda mitad de hora, en lo caso que es virtual, y obviamente en la presencial, 5 minutos de tolerancia. Por otro lado, los PPTs lo voy a ir subiendo a la plataforma, no se preocupen para que los puedan ir teniendo. Bueno, igual como les digo, el día lunes nos estamos viendo, pero igual les voy a dejar aquí en el chat, a ver, mi número para cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse con respecto a lo que es el curso, ¿bien? Por ejemplo, lo que es el foro, lo que es la tarea, las actividades, lo que es de repente alguna duda de la clase, alguna duda de los materiales, X cosas, se comunican conmigo. Si en todo caso hubiera problemas en plataforma, no puedo subir mi podcast, no puedo subir mi foro, no puedo subir mi tarea, no me aparecen los videos, no me aparecen los PPTs, perdón, los PDFs, todo eso lo que tiene que ver con plataforma, con la tutora. Sí, chicos, conmigo todo lo que es sobre el curso. ¿Es la que está por el Estado Nacional? No, la que está por Wilson, si no me equivoco, la que está más antes de Wilson. La que está a la altura, si no me equivoco, Estación creo que, Central, Miss. claro, de Estación Central más abajo todavía. Está de Emancipación a 2, 3 cuadras, creo, si no me equivoco. Más o menos, por ahí. Entonces, esa es nuestra sede. Igual, si es que tienen dudas con la tutora, se comunican con ella y ella les puede dar la ubicación más exacta. ¿Sí? Listo. Avanzamos entonces. Vamos a avanzar ahora con nuestra asistencia. Obviamente el día de hoy estamos teniendo la asistencia hasta ahora por el tema de que, bueno, ¿no? Un poquito que tuve inconveniente en ingresar y otro por las indicaciones ya mencionadas. A ver, Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna Jean-Pierre. Presente, Miss. Muy bien. Camones Soto Natalie. Presente, profesora. Muy bien. Castrejón Lunasco Jacqueline. Presente, Miss. Muy bien. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alexandra. Presente. Muy bien, no te preocupes. Cos Bravo Roxana. Presente, Miss. Muy bien. Espinosa López Jacqueline. Gamboa Curo Doris. Presente, Miss Gamboa. Muy bien. Huaman Reyes Nayeli. Presente, Miss. Muy bien. Huerta Espinosa Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Presente, Miss. Muy bien. Orozco Rivera Gabriela. Muy bien. Peña Monzón Cristal. Presente. Muy bien. ¿Es Cristal o Cristali? Cristali. Cristali, muy bien. Quispe Bendezú Fátima. Presente, Miss. Muy bien. Quispe Torres Karim. Presente, Miss. Muy bien. Ricaldi Javier Juan Diego. Presente, profesora. Muy bien. Rocha Tocto Nicole. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Gil María. Presente, Miss. Muy bien. Urbano Alba Kiara. Vara Roldán Isabel. Presente, Vara Roldán, Miss. Vara, muy bien. Yaicate Mañez Jennifer. Presente. Muy bien. Zárate Cusihualpa Rocío. Presente, Miss. Muy bien. A ver. Somos 22. Estamos completos, si no me equivoco. ¿Alguien que no esté pasando? A ver, está en falta con Dori Montes Nayeli, ¿está? Disculpe, Espinosa López, tengo Ah, problemas ok. para activar mi audio. Mi celular está fallando y la cámara ni el chat he podido activar.
No te preocupes, Espinosa, no te preocupes. Más bien él no puede haber contestado. No hay problema, muy bien. Urbano Alba Kiara. Condori Montes. Alguien que no esté en lista, que no haya pasado su asistencia, o sea, que no esté en la lista. Buenas tardes, profesora. Yo, Sandoval Ureta. Buenas tardes, a ver, Sandoval. RS, sí, efectivamente no está tu asistencia. A ver, en el chat me puedes escribir tu nombre y apellido completo, por favor, para poder mandárselo a la tutora y ver sobre tu asistencia, ¿sí? Sandoval. Ya. Me pones tus nombres y tus apellidos para considerar también tu asistencia. Listo, muy bien, chicos. Entonces vamos a avanzar con nuestra sesión número 1, en este caso. A ver. Mical Sandoval Ureta. Muy bien. Mical Sandoval Ureta. Listo. Bien. Bien, no te preocupes. Yo mando tu nombre ahora a la tutora para poder ver y igual voy a considerar tu asistencia, ¿sí? No te preocupes. Bien, chicos, a ver, vamos a iniciar con nuestra primera sesión en este caso, ¿ya? Importante siempre tener en cuenta, en este caso la puntualidad, bueno, ya manejamos nosotros nuestros propios términos, en este caso con respecto a lo que es el horario. Recuerden, 5 minutos de tolerancia, iniciamos con la asistencia y obviamente luego iniciamos con nuestras sesiones. Aquellos que ingresan posterior a ello, cuando ya estamos dentro de nuestra clase, por favor esperemos a nuestra segunda hora, en donde volvemos a pasar la lista. Bien, mantener siempre por favor los micrófonos apagados, desactivados, bien, cámaras igualmente, evitemos cualquier ruido, intervención, interrupción que pueda darse, obviamente tanto para ustedes como para mi persona, para no tener ningún inconveniente y obviamente también por lo mismo de que nuestras clases siempre son grabadas, entonces hay que evitar que salga obviamente cualquier sonido, bulla, ruido o cualquier otra cosa en la grabación, ¿bien? Cualquier duda, chicos, cualquier pregunta que ustedes tengan, o en todo caso, si no es pregunta, es una participación, una opinión, una intervención, una experiencia, de repente por ahí ustedes tienen algún caso que contar, pueden hacerlo mediante el chat o en todo caso levanten la manito, ¿sí? Participen, intervengan, por ahí pregunten. No se queden con las dudas, cualquier duda que ustedes tengan, estamos aquí para poder resolverlo. ¿Bien? Creo que eso es todo. Recuerden, por favor, mantener siempre los micrófonos, que es la manera más, por decir, forma de respetar este espacio, ¿no? Ya que obviamente tenemos que evitar estos ruidos para que no nos afecte en el momento de dar la sesión. Bien, nuestra primera clase, principios básicos de bioseguridad. ¿Cuál es nuestro objetivo de la sesión? Conocer los procesos y las normas que dan cumplimiento a los estándares de bioseguridad. Conocer más que nada cómo es que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Toda la parte de protección para nuestra persona. Bien, vamos a ver en primer momento con una introducción, vamos a conocer lo que son los conceptos generales de lo que es bioseguridad, vamos a ver los agentes de riesgo y los principios de bioseguridad. Bien, las personas obviamente que nosotros vamos a trabajar tanto en hospitales, centros de salud, de repente a nivel privado, como puede ser clínicas, policlínicos, consultorios, etcétera, siempre debemos de conocer las normas de bioseguridad y obviamente aplicarlas, ¿no? Como para poder nosotros tener nuestra seguridad por encima de todos los estándares, de todas las reglas, requisitos que nos pueda presentar siempre cada institución. Y no solamente de nosotros, el conocer las normas de bioseguridad nos va a permitir ayudar también quizás a otros compañeros a que puedan, uno, respetar las normas, ¿no? Y que cumplan, y otro también es de repente educarlos para que puedan conocer y también ellos más adelante también puedan hacer de que más personas realicen y cumplan con las normas de bioseguridad.
El personal en general debe cumplir con las normas de bioseguridad y los directivos del hospital deben velar y cumplir con brindar las facilidades para que estas normas sean aplicadas. Es importante, chicos, que por ejemplo, nosotros como personal de salud, obviamente, cumplamos con ello, pero también hacer que, obviamente, por ejemplo, una red, ¿no? De red de salud o los, como se puede decir, la parte administrativa, la parte gerencial de los hospitales, de las redes de salud, y etcétera, de las cosas de donde pueden administrarnos o en este caso enviarnos todo el material de bioseguridad, cumplan con ello. Bueno, un caso, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo estuve en provincia mucho tiempo, muchos años. Recién, bueno, justamente son 2 años que he regresado a Lima. El resto de mi carrera lo llevo en la parte de provincia, en donde he vivido, como se puede decir en carne propia, la falta de a veces materiales de insumos, no solamente parte profesional, sino para también los medicamentos para la población. Algunos carecen de mucho de esto, y más se sintió cuando vivimos la parte de la pandemia. Yo viví la pandemia en una población casi a 5 horas de la ciudad, por decirlo así. Éramos la población más lejana en términos de quizás administrativos, ¿no? Gerenciales y todo ello. Éramos los últimos en recibir, por decir, los EPPs, los últimos en recibir los medicamentos, por ejemplo, cuando llegaron las pruebas rápidas, fuimos los últimos en recibirlos y también los que recibimos menos. Entonces, fue difícil para nosotros, pero el equipo de trabajo luchaba siempre, constantemente, porque mandábamos nuestros memos, mandábamos nuestras solicitudes para poder hacer que obviamente nos tengan siempre en consideración como parte prioritaria, porque éramos una de las poblaciones no grandes, pero sí las que estábamos constantemente realizando, bueno, ¿no? Promoción y prevención en la salud. Éramos uno de los distritos, provincia, en este caso, que tenía menos tasas de casos con respecto al COVID, ¿no? Cuando fue la pandemia, pero necesitábamos que obviamente velen por nuestra salud, que velen por nuestra seguridad, ¿no? Porque me acuerdo que yo en ese tiempo con la doctora, justo un mes antes de lo que de lo que se dio la pandemia, salimos obviamente en nuestros días libres. Nos fuimos a la ciudad, que en este caso era 5 horas, y y nos vinimos a Lima, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos acá y regresamos, a nosotros ya nos dan la prohibición de salir de allá, pero no teníamos ningún material. Entonces nosotros dijimos, pero déjenos salir para poder conseguirlo al menos de manera particular, o sea, de nosotros, ya que no nos llegaban. A nosotros nos llegó casi como a 1 mes, 2 meses, no, 1 mes y medio casi, de haber iniciado la pandemia. Mientras tanto, nosotros teníamos que obviamente tratar de buscar la forma de protegernos, ¿no? Gracias a la coordinaciones y por decir, a la manera de trabajar con el MINTA. Nosotros éramos de la salud. Imagínense, les estoy hablando de salud, chicos. El MINSAM nos prestó material EPP, entonces equipos de protección personal nos prestaron, y con eso nosotros tuvimos que cubrir casi 1 mes, imagínense. Cuando nos llegan los EPP, nosotros tuvimos que devolver un EPP de cada uno que nos llegó, ¿no? Porque nos llegaron 2 EPPs, 2 equipos para 1 mes. O sea, cada equipo nos cubría 15 días. Entonces, nosotros teníamos que devolver y tuvimos que hacer maravillas para poder conseguir otro, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces de tener en cuenta esta parte de bioseguridad cuando a veces las partes directivas no apoyan, pero está en base en nosotros. Si nosotros conocemos las normas de bioseguridad, en este caso me acuerdo que la doctora te estudió toda la norma de bioseguridad en caso del COVID, que salió una nueva norma técnica, en base a eso nosotros reclamábamos.
¿no? Porque por más de que seamos un centro de atención primario 1, ¿no? Que en este caso era el nivel más bajo, debíamos contar con nuestro PP, ya que obviamente nos decían que teníamos que brindar atención. ¿Por qué? Porque a nivel nacional se restringe todo lo que es el primer nivel de atención. Entonces, a nivel del MINSA no hubo primer nivel de atención, por eso de que no llegaban hasta esas entidades, por decir, esos centros de salud mínimos, no se daba el EPP, pero en nuestro caso nosotros sí nos piden seguir atendiendo. Por lo tanto, tenían que brindarnos el EPP, ¿no? Entonces, la doctora me acuerdo que me mandó a mandar sus documentos, la red también nos apoyó bastante. Incluso solicitamos a la DIRESA, ya no tanto a la red de salud, sino a la DIRESA, que es la entidad más grande a nivel regional. Entonces empezamos a mandar, ¿por qué? Porque sabíamos y conocíamos de las normas de bioseguridad. Por ello es importante que nosotros tengamos en cuenta mucho. Nosotros tenemos que tener presente que toda persona, todo material, fluido, líquido, etcétera, es muy, muy contaminante para nosotros. Entonces, siempre mantengamos ese perfil de bioseguridad. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar. ¿Cuál es el concepto en sí, por decir, en términos generales, de bioseguridad? El conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgos biológicos. Obviamente, cuando nosotros nos ponemos todo el EPP, por decir nuestro mameluco, nuestras batas, nuestras mascarillas, nuestros lentes, el facial o en todo caso el casco, nos ponemos las botas, nos ponemos los guantes, todo es el equipo de EPP. No solamente tratamos de disminuir, sino de tratar de eliminar cuando nosotros, por ejemplo, pasábamos por un control de desinfección por ozono. Entonces ahí ya eliminaban la gran mayoría de agentes de virus, bacterias que obviamente estaban en nuestro EPP. ¿Por qué? Porque justamente nos mandaban el EPP, imagínense, para 15 días. Entonces nosotros colocábamos nuestro EPP en un ganchito, lo poníamos en un ambiente que teníamos, que era un cuarto que no se usaba como almacén, pero justamente a raíz de esto nosotros tuvimos que ordenar ese cuarto y ahí poníamos, ¿no? Un espacio para, en este caso era la obstetra, la doctora, la enfermera, la odontóloga y la técnica, ¿no? Entonces nuestros EPPs los colocábamos en este ganchito, colocábamos nuestro aparato que era por decir, un aparatito que había sacado para producir ozono, y lo conectábamos, cerrábamos el ambiente y todo eso se aplicaba, ¿no? Se demoraba casi como una hora, pero ya eso nos permitía eliminar todos los agentes que estaban encima de nuestro EPP y podíamos volver a utilizarlo. Igual pasaba con los BPPs del vigilante, del señor de seguridad, de limpieza, de el chofer, ¿no? También ellos les mandaban, pero también así escasos y teníamos que hacer nuestra desinfección con el ozono. Y ahí eliminábamos gran parte de los agentes de los virus, obviamente, que podíamos estar teniendo, no solamente COVID, sino de todos, ¿no? Y obviamente también utilizábamos eso para desinfectar todas las zonas, ¿no? El ambiente de obstetricia, de enfermería, de tópico, farmacia, todo, ¿no? Colocamos este aparatito y lo dejamos que haga su función y nosotros obviamente nos sigamos, ¿no? Pero de esa manera tratábamos de eliminar, disminuir y minimizar nuestro, obviamente, contagio o tener el contacto con los múltiples factores de riesgo. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Que en este caso es el EPP, ¿ok? Es cualquier equipo o dispositivo destinado a ser llevado por el trabajador, en este caso por nosotros, para que proteja de uno o de varios riesgos y que pueda aumentar su seguridad y su salud en el trabajo. Como les digo, este es un EPP completo, obviamente cuando hablamos mameluco, ¿no? El gorro, los lentes, el facial, en este caso a nosotros nos mandaban un casco, no tanto el facial, era un casco, teníamos que usar
guantes, doble guantes, obviamente, para poder tener el contacto con un paciente, que nos quitamos un guante, tenemos otro paciente y así, pues, ¿no? Teníamos que estar eliminando los guantes con cada paciente, aparte del mameluco, encima se coloca un mandil. Entonces, es un equipo de protección personal completo. Accidente de trabajo, obviamente hay que evitar siempre esto, justamente a nosotros tener claro las normas de bioseguridad, evitamos estos accidentes de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca obviamente en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o en todo caso la muerte. Todos nosotros, chicos, estamos muy propensos a tener cualquier tipo de accidente de trabajo, no solamente físico, sino también accidentes de repente que van a ser irreparables, por decirlo así. Obviamente si nosotros trabajamos en provincia, chicos, yo les digo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido que salir de emergencia con pacientes a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, con lluvia, relámpagos, había derrumbes, teníamos que darnos las vueltas a a todo el lugar para poder salir? No solamente ese tipo de accidentes, sino también accidentes dentro del centro de salud, como les pongo aquí. El que nosotros nos pinchemos con una aguja puede ser muy perjudicial para nosotros. Recuerden que estamos propensos, toda persona es altamente contaminante. Entonces, imagínense que nos pinchemos con una aguja de un paciente al cual hemos aplicado una ampolla o del cual de repente hemos hecho alguna extracción de sangre. O sea, tenemos que tener en cuenta ello. Y siempre en nuestro equipo de protección nos va a poder ayudar de cierto modo ante estos accidentes de trabajo. Bien. Enfermedad profesional u ocupacional, ¿no? Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por ejemplo, en el caso del COVID. Yo les cuento un caso que fue muy circunstancial en nosotros. Cuando estábamos en COVID, nosotros, como les digo, nos daban este PP cada 15 días, pero también nos mandaron este equipo de ozono para desinfectarnos. Me acuerdo que más o menos el COVID empezó, si no me equivoco, en marzo, si no me equivoco, más o menos, en la población. El primer caso se dio en junio, o sea, marzo, abril, mayo, junio, casi fue el 6 de junio, se dio el primer caso. Fueron casi 2 meses, hasta casi, claro, 2 meses y medio por ahí, que la población en donde yo me encontraba estaba limpia, ¿ya? En este caso, el primer caso se da en junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, no, sí, en septiembre, el 1 de septiembre, nosotros nos hacemos nuestras pruebas de control, porque allá no teníamos todavía las pruebas de antígeno ni las moleculares, solamente nos tomábamos nuestras pruebas rápidas cada 14 o 15 días para poder tener un control de la infección o en este caso de la enfermedad. Y nos habíamos tomado una prueba 15 días atrás en la cual todos habíamos salido negativos, no, negativos habíamos salido, ¿no? Porque no marcaba ni GG ni GM, nada, negativo. Cuando nos hacemos una prueba, por decir en este caso, después de 14 días, ¿no? 15 días, si no me equivoco, lamentablemente todos salimos positivos. Algunos salieron IgM, o sea que el virus estaba activo. Tres de todos salieron IgM, IgG, que estaba activo, pero que ya tenía como que una previa inmunidad. Algunos estábamos recién, habíamos contraído por lo mismo de que los que habíamos tenido IgM era porque habíamos llegado recién o sea, habíamos tenido el primer contacto una semana antes justamente con los chicos que ya habían quedado ahí. Eh, entonces recién estábamos incubando el virus, mientras que los que ya habían salido IgG, IgM habían sido los que se habían contagiado antes, o sea, casi días después de que nos hicimos la prueba, la última prueba.
Fue una enfermedad que nosotros lo contrajimos obviamente por el trabajo, a pesar de que estábamos con nuestro EPP, a pesar de que nuestra población era muy, muy estricta con respecto a lo que era ingresos de las personas. Créame que la población colocó tranqueras, un montón de cosas para poder evitar que las poblaciones o que otras personas ingresen. Solo ingresaban ciertas personas, obviamente nosotros como parte de la población contábamos con llave de las tranqueras y les digo, tranqueras era al salir o al ingresar de nuestra población, de ahí teníamos dos tranqueras, o sea, al entrar a la siguiente población que era Matara, más abajito, entrar y salir, ahí eran dos tranqueras, teníamos un puente en donde habían colocado una tranquera, en donde había una pequeña población, bueno, no que digamos está al frente del río, pero había una persona que cuidaba aquí, entonces ella nos da las llaves, o sea, nosotros teníamos llaves todas las tranqueras, pero también era nuestra responsabilidad abrir y cerrar. Todas las entidades, salud, MINSA, la policía, todos teníamos las llaves, ¿no? Y solamente para las personas fuera, digamos, eran los que estaban los cuidadores para que permitan el ingreso, por ejemplo, de los carros que venían con víveres, ellos tenían que permitir el ingreso, pero otros autos no. Entonces, cuando nosotros teníamos todo ello, ¿no? Nos contagiamos justamente a pesar de que había estas restricciones. Cuando la red se entera de nuestro caso, porque tuvimos que subirlo al SIS-COVID, obviamente nos mandan a todos a atender nuestra cuarentena de 7 días. Mandaron otro personal al cual ayudó a que pudiera ver que siga habiendo atención en el centro de salud y obviamente a nosotros nos empezaron a supervisar. No nos tuvieron, obviamente no nos dijeron como así, que eso era otro, porque era parte de, todos estaban expuestos, en otros centros de salud habían pasado por lo mismo, pero digamos, dos personales, ¿no? O a veces un personal, el resto no, pero en este caso fue masivo, por decirlo así, por lo mismo de que lamentablemente habíamos tenido una exposición todos a una persona con COVID, pero esta persona había sido una persona muy responsable porque llegó sin mascarilla. Obviamente todos nosotros teníamos mascarilla, pero el señor se paseó por el centro de salud así tosiendo. Nosotros le decíamos, señor, por favor, póngase la mascarilla. Y obviamente no, por el tema de que no podía respirar, no se colocaba. Pero nosotros queríamos llevarlo al área diferencial de COVID, pero el señor era terco, aparte la persona con la cual había venido también estaba expuesta y él también empezó a toser, entonces todos empezamos a tener esa exposición. Tuvimos miedo, desinfectamos la zona, desinfectamos todo, pero a pesar de ello, pues algunos habían contraído de manera rápida y otros que tuvimos el tiempo de poder, o nuestro sistema le hizo defensa, nos dio el positivo después, ¿no? Entonces, pero de ese modo todos estamos expuestos a tener enfermedades ocupacionales que se dan dentro, obviamente, de la situación del trabajo. Enfermedades profesionales, ¿no? Porque nos dan dentro de nuestra acción de trabajo. Estamos expuestos a pesar de que en este caso, muchos de repente, ¿qué pasa? Utilizamos mal nuestros EPPs. Y fue un error sí de nosotros, ¿por qué? Porque fue como que digamos un descuido, por decirlo así, porque ya no teníamos el EPP, utilizábamos las mascarillas y los faciales, ¿no? Pero no y los mandiles, pero ya no utilizábamos el mameluco, las botas, ya no, porque también no nos mandaban. Entonces, al todos exponernos a ello, obviamente el resultado fue que todos nos contagiamos y tuvieron que aceptar de cierto modo esa consecuencia porque también fue parte y responsabilidad de la red que no nos mandaba, ¿no? Entonces ahí como que entendieron un poquito que obviamente no nos podían dejar, ¿no? De lado porque nosotros también teníamos que atender pacientes. Normas de bioseguridad. En este caso, medidas de precaución, son las medidas de precaución que debemos aplicar, en este caso nosotros los trabajadores del área asistencial
al manipular, como les digo, sangre, secreciones, fluidos corporales, tejidos provenientes de todo el paciente independiente de su diagnóstico. Por ejemplo, nosotros, ustedes, me imagino que de repente ya han llevado lo que es administración de medicamentos y tomas de muestra, entonces están expuestos a que puedan manipular lo que es sangre. Entonces, tienen que tener en cuenta las normas de bioseguridad al momento de hacer una extracción de muestra sanguínea. Fluidos corporales, de repente por ahí van a tener o secreciones, secreción vaginal, fluidos de repente a nivel de lo que es un absceso, tejidos de repente un carcinoma, un condiloma, ¿no? Siempre van a tener biopsias que de repente van a tener que llevar o transportar, pero siempre teniendo en cuenta la bioseguridad para poder evitar cualquier contagio. ¿Bien? Precauciones universales. Es un conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados. El VIH, el VHB, el VHC durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con el fluido o tejidos corporales de estos, dado que se asume cualquier paciente puede estar infectado. Nosotros, por decir, no tenemos a los pacientes con por decir, con un letrero que diga VIH positivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo paciente es altamente contagiante. Entonces, nosotros tenemos que siempre prevenir. Ah, no, de repente no, ya le voy a tomar la muestra y me olvido colocarme los guantes, me olvido colocarme los lentes. Eh, Imagínense, yo les doy un casito, ¿no? Y cuando se dan los partos, a veces nosotros, cuando son partos, por decir, inminentes, o sea, ya vienen en trabajo de parto finalizado, en la expulsión, a veces es tan rápido que las pacientes están colocándose en la camilla y nosotros nos estamos colocando lo más rápido posible todo el material, todo nuestro EPP, guantes, lentes, porque obviamente imagínense el líquido amniótico cuando revienta la bolsa, sale y nos mancha nuestra ropa. Nosotros tenemos que poner un mandil de plástico para evitar que eso pase a nuestros uniformes, obviamente, nuestras ropas de guardia, y los lentes, porque a veces sale meconial. Imagínense que salga un fluido, un líquido meconial a los ojos, nos puede causar infecciones. Ahora, yo no sé si esa paciente puede tener VIH, voy a hacer cortes, de repente es una primeriza, voy a tener que hacer una episiotomía, yo no sé, entonces tengo que protegerme totalmente, porque de repente puede darse casos inminentes, casos que no controlamos, que son de emergencia y podemos estar expuestos. Por eso que siempre es importante considerar a todo paciente como un paciente que nos pueda contagiar de algo. Bien, aunque después nosotros descubramos que no tiene nada, pero ya estoy protegido. A que peor estemos con la duda de que oye, me pinché con la aguja, la paciente tendrá esto, la paciente el otro, no. Entonces evitamos eso. Bien, a ver chicos, son exactamente 2:56. Vamos a dar nuestros 10 minutos de receso, ¿ok? A las 3:06 nos estamos volviendo a conectar, en este caso. Bueno, seguimos acá, pero nos vamos a oxigenar, vamos a tomar agüita, de repente por ahí nos vamos al bañito y en 10 minutos regresamos y continuamos con nuestra clase. ¿Ya chicos? 10 minutos y continuamos. Y volvemos a pasar a asistencia, no se olviden.
A ver, chicos, volvemos a conectarnos. A ver. Pasamos la asistencia rapidito. Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna. Presente, Miss. Muy bien. Camones Soto. Castrejón Lunasco. Presente, Miss. Muy bien. Condori Montes. Contreras García. Presente, Miss. Muy bien. Cos Bravo. Presente, Miss. Cos. Muy bien. Espinosa López. Gamboa Curo. Presente, Miss Gamboa. Muy bien. Guamán Reyes. Presente, Miss. Muy Miss, bien. disculpe, Presente, Camones profesora. llamó, Miss. Espinosa López. A ver, Camones Soto, ya, Espinosa muy López. Sí, bien. Miss, no escuché, disculpe. Ok, Espinosa Espinosa, López, profesora, ya, presente. muy bien, Espinosa. ¿Me Ah, escucha? Espinosa sí, López, sí, presente. sí, no te preocupes, Espinosa, ya. Presente, Miss. ¿Me escucha? A ver, Espinosa, sí te escuchamos, no te preocupes. Sí. A ver, Huerta Espinosa, Juana, Presente, Miss. muy bien. López Chávez, Elizabeth, Presente, Miss. muy bien. Orozco Rivera, Gabriela, Presente, Miss. muy bien. Peña Monzón, Cristali, Presente. muy bien. Quispe Bendezú, Fátima, Presente, profesora. muy bien. Quispe Torres, Karim, Presente, Miss. muy bien. Ricaldi, Javier Juan, Presente, profesora. muy bien. Rocha Tocto, Nicole, Presente, Miss. muy bien. Rojas Gil, Dayan, Urbano, Alba Kiara, Vara Ronald Isabel, Presente, Miss. Vara Roldán. Roldán, muy bien. Yaicate Mañez Jennifer, Presente. muy bien. Zárate Cusihualpa, Presente, Miss. muy bien. Y Sandoval, Presente, profesora. muy bien, listo. Bien, vamos a continuar, chicos, con nuestra sesión. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, con respecto al tema que vamos hablando, que vamos teniendo? ¿Alguna pregunta? Vamos teniendo todos los conceptos claros. ¿Sí? Sí, Miss, todo correcto. Muy bien. Listo. Entonces continuamos con lo que es la parte de prevención. ¿Qué nos dice? La prevención viene a ser el conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir y evitar que los riesgos a los que estamos expuestos, ya sea en una empresa, ya sea en nosotros como persona, como profesionales, den lugar a situaciones de emergencia. Cuando nosotros hablamos de prevención, más que nada hablamos de evitar, prevenir, ¿verdad? En evitar que tengamos, por decir, cuando hablamos de prevención de la enfermedad, hablamos de prevenir que una población tenga casos con una enfermedad. Pasa lo mismo en el caso de la prevención de bioseguridad. Nosotros, cuando nos colocamos nuestros elementos correspondientes, evitamos, prevenimos contagiarnos de algo. O sea, si nosotros sabemos que vamos a ir de repente, vamos a estar expuestos ante población de repente con TBC, obviamente tenemos que colocarnos nuestros materiales de manera preventiva. Eso no significa que de repente, ay, así me voy a ir a contagiar. No, siempre es evitar, prevenir, como bien se dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una persona
siempre va a ser altamente contaminante y nosotros tenemos que tener la prevención del caso. Siempre evitar exponernos ante cualquier situación. ¿Cuáles van a ser nuestros materiales, por decir, o situaciones, o en este caso, instrumentos que nos puedan, ¿no? Quizás hacer que nosotros podamos estar en constante peligro, ¿no? En constante situaciones de riesgo. Por ejemplo, todos los materiales punzocortantes, ¿no? Aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso, como las limas, las lancetas, cuchillas, agujas, residuos de ampollas, láminas de bisturí o vidrio, etc. Cuando nosotros rompemos una ampolleta, ¿no? Una ampolla, estamos expuestos a de repente cortarnos porque es vidrio. Cuando pinchamos una aguja, de repente, si no tenemos una buena visión, quizás podemos pinchar en nuestras manos. Quizás al momento de colocar una inyección, colocamos la inyección, pero no tenemos el control o el manejo correcto de la inyección, del inyectable, y en vez de colocarlo en una zona segura, nos puede de repente caer, nos pueda pinchar, no lo sabemos. Entonces siempre vamos a estar expuestos cuando tenemos también estos objetos punzocortantes. Hay que tener siempre la prevención del caso. Por ejemplo, al momento de nosotros romper las ampolletas, normalmente, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros lo hacemos directamente con la mano, pero no, debe ser envuelto en un algodón para prevenir que este vidrio obviamente nos pueda hacer un corte. Si en caso se rompe, se puede hacer como no, algunos de repente por mucha fuerza, mucha presión, se llega a triturar estas ampolletas, entonces ese vidrio queda en el algodón. O en este caso, cuando tenemos el manejo de bisturí, siempre hagamos con el portabisturí, no nos lancemos a de repente utilizar el bisturí de manera pequeña, ¿no? Por algo hay instrumentos que nos ayudan a tener un manejo adecuado, ¿ya? Por ejemplo, otro de la forma en la que nosotros podemos contagiarnos, de repente nosotros vamos a poder prevenir el momento de tener desechos hospitalarios. Son elementos resultantes, ¿no? En este caso, subproductos de procesos de atención de los usuarios, ¿no? Las agujas, las lancetas, las ampollas, los algodones con sangre, como vemos, por decir todos los tubos de ensayo que utilicemos para poder tomar muestras de sangre, las agujas, etcétera. Todos estos desechos hospitalarios también van a ser parte de nuestra exposición. No solamente haya porque voy a tener contacto con una persona con una enfermedad o con algo, voy a tener cuidado y con esto no. Acá hay más, por decir, formas de contagio, porque tenemos una variedad inmensa de formas de repente de nosotros tener exposición a cualquier cosa. La desinfección, ¿no? En este caso es el proceso encaminado a disminuir al máximo el número de microorganismos por medio de sustancias químicas, destruyendo la mayor parte de ellos. Desinfección, en este caso, va a ser a nivel de las zonas, por decir, externas, ¿no? En este caso hay que desinfectar siempre nuestro espacio, ¿no? Para poder evitar que, por ejemplo, dentro en una zona de repente donde nosotros hacemos nuestras torundas, por decirlo así, ¿no? Tenemos que desinfectar el espacio, la zona, el mueble donde lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de eliminar la mayor cantidad de bacterias. Pero a ello, a la desinfección, también nosotros tenemos que colocar siempre unas barreras protectoras, por ejemplo, un campo estéril, ¿no? Pero evitar que haya exposición, evitar que haya demasiada exposición a ciertos virus, bacterias, sustancias, microorganismos. Siempre hay que tener en cuenta desinfección en todo momento y en todo lugar. La limpieza, ¿no? Proceso de separación por medios mecánicos y o físicos de la suciedad depositada en las superficies, ¿no? En este caso, nosotros podemos hacer una limpieza de manera general, ¿no? En este caso, utilizamos muchas veces lo que es el detergente, ¿no? Para poder eliminar las bacterias de manera, de cierto modo, superficial,
Pero una desinfección ya viene a ser un procedimiento mucho más elaborado, ¿no? Donde aquí sí tratamos de eliminar por completo o de gran proporción los microorganismos. Bien, el fluido corporal también es parte de, como ya le hemos hablado, de ciertos factores de riesgos que nosotros podemos estar expuestos, ¿no? Son todas las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo. La bilis, flemas, lágrimas, líquidos, preseminal, moco, orina, saliva, todo ello son fluidos corporales. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos acerca, cuando se dio el COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nos colocamos la mascarilla? Porque obviamente nosotros queríamos evitar que la saliva o cuando nosotros estornudábamos, todo ello salga, se exponga, porque estos fluidos hacían de que obviamente caigan en alguna superficie y por este medio podíamos contagiar. Entonces, cuando nosotros colocábamos la mascarilla, eliminábamos estas dos, en primer momento, puertas de entradas como también puertas de salida de las enfermedades, de las bacterias, de los microorganismos. Y nosotros obviamente colocarnos también por decir, nuestro facial, no solamente nos protegíamos con la mascarilla, sino los lentes y obviamente toda nuestra zona externa de la cara nos protegía el protector facial. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto como parte de riesgos biológicos. Ahora, perdón, de riesgos, en este caso, que nos podemos nosotros contagiar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los riesgos biológicos. En este caso, ¿no? Nos dice que son las posibilidades de adquirir enfermedades por el contacto con microorganismos reconocidos como patógenos, potencialmente patógenos o residuos contaminados con materia orgánica. Por decir, el COVID-19 es un riesgo biológico, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos expuestos a esta enfermedad y por medio de un virus, en este caso, como le digo, ¿no? Por medio de un fluido, nosotros vamos a poder contagiarnos. Entonces, de eso es cuando nosotros hablamos de un riesgo biológico, cuando hubo un fluido corporal, algo que sea de alguien, ¿no? Algo biológico, algo de alguien viviente, de la forma en que hemos nosotros contraído la enfermedad. Factores que favorecen el accidente de trabajo. O sea, ¿cuáles son estos factores que en este caso van a hacer que nosotros estemos expuestos, obviamente, a cualquier tipo de accidente de trabajo? Las condiciones inseguras. Cualquier condición del establecimiento de salud que puede contribuir a un accidente, como por ejemplo una infraestructura inadecuada, ¿no? Falta de orden y limpieza, instalaciones eléctricas inadecuadas, como vemos aquí, por ejemplo, las agujas, ¿no? No se desechan, por decir, en el tacho, por más de que nosotros tengamos nuestros tachos de colores y que sepamos dónde colocar, las agujas siempre van en nuestro recipiente para lo que es material punzocortante. Agujas, lancetas, bisturí, todo eso va en esa zona. Y si nosotros lo colocamos en un tacho general, podemos estar más expuestos. Y es un accidente de trabajo que lo podemos evitar, ¿no? Si es que sabemos colocar correctamente nuestros materiales, o sea, desechar correctamente nuestros materiales. Por decir, el comer en las zonas de trabajo a veces no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, imagínense, miren, aquí está comiendo con el guantes, con el cual él puede haber agarrado, por ejemplo, un fluido, una muestra, a un paciente, pudo haber tenido contacto con alguien y está comiendo de esa manera. La zona de trabajo no está totalmente aseada. Además de eso, utilizar de por sí el comer no es accesible, ¿no? Aunque muchos de nosotros de repente, ay, pero estamos ahí todo el día, está bien. Yo les digo, o sea, sí, pero hay zonas, hay momentos. Yo, por ejemplo, nosotros estábamos en todos los centros de salud,
siempre el horario de trabajo ha sido desde o bien mañana, tarde y noche, o a veces teníamos nuestros turnos 12 horas, o sea, diurnos o nocturnos, pero por más de que sean ese tipo de trabajos, siempre hay un espacio, ya sea dentro del centro, por decir, siempre se hace un espacio donde puedes tener el momento de alimentarte, de comer, como también hay un espacio, un tiempo que te dan, que nos dan, para poder hacer lo que es, para poder comer. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que lavar las manos, tratar de limpiar, de desinfectarnos totalmente para poder hacer esta acción, pero no mezclar una cosa con el trabajo, con la zona, más que nada cuando estamos expuestos a fluidos, cuando estamos expuestos a sangre, cuando estamos expuestos, por ejemplo, como les digo, ¿no? Nosotros, eh, ¿cuántas veces yo he tenido que estar en guardias nocturnas? Obviamente estamos a veces echados o estamos de repente cenando y llegaba pacientes. Entonces imagínense, si cenamos dentro de la zona de trabajo, cuando viene un paciente, uno ve que nosotros estamos comiendo otro. En la paciente, como les digo, siempre tenemos que considerarlo altamente contagioso. Entonces puede contagiar y puede dejar su virus o bacteria de repente en mi comida. Entonces no podemos hacer eso. Entonces una forma en donde nosotros podemos evitar que podamos tener accidentes de trabajo, obviamente es teniendo las condiciones adecuadas, seguras, tanto para nuestro trabajo como para nuestra alimentación, para nuestro descanso incluso, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta y siempre teniendo la protección necesaria. Imagínense, trabajar en sandalias no es la manera adecuada, ¿no? Porque cada vez vamos a tener más parte de nuestro cuerpo expuesto. Actos inseguros, realizar procedimientos en formas inadecuadas, ¿no? Como les digo, reencapuchar las agujas, ya no se reencapucha, ya no se vuelve a encapuchar, se eliminan directamente en nuestro contenedor de agujas de materiales punzocortantes, pero como les digo, por ejemplo, si nosotros eliminamos las agujas, jeringas, las ampollas en tachos generales, vamos a estar expuestos, ¿no? Son actos que de por sí se pueden prevenir, como les digo. Desechar jeringas en los tachos, administrar medicamentos inadecuados, son accidentes que podemos evitarlo siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta realizar las cosas bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los principios de bioseguridad. Son 3 principios básicos: la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación de material contaminado. ¿Por qué decimos que la bioseguridad es universal, ¿no? Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología, o sea, su alta cantidad o alto potencial de contagio. Se asume que toda persona es portadora de algún agente infeccioso, hasta no demostrar lo contrario. Las medidas de bioseguridad son universales, es decir, deben ser observadas en todas las personas que se atienden. Uso de barreras protectoras. De por sí, lo que nos da a entender la universalidad es de que la bioseguridad no discrimina a nadie, por decirlo así. Yo soy obstetra, en este caso yo veo a muchos de mis familiares, muchos casos, ¿no? Pero no por el hecho de que sea, no es mi tía, es mi prima, o de repente es mi mamá, por más de que sea, es mi hermana, familia directa, familia de repente lejana, pero todos ellos son altamente personas contagiosas, son portadoras de algún agente infeccioso, de algún virus, de alguna bacteria, de algo. Yo no puedo decir a ella, porque ella es mi mamá y es mi hermana, no me voy a proteger, no voy a poner esto, no voy a poner los guantes, voy a voy a manipularla así. No, porque yo no sé si de repente por la uña se me queda algún agente, de repente se puede colocar un microbio, un microorganismo, algo. Que más adelante esto se puede de repente ir a mis ojos, de repente a mi boca, a mi comida. Entonces, no por el hecho de que
tenga una familia, tenga una persona a la cual yo confío de repente, oye, sí, que yo tengo confianza con él, pero una cosa no tiene que ver con otra. Todas las personas son portadoras de algún agente, o sea, tenemos que considerarlas como como un agente, como parte de un agente infeccioso, o sea, portadores, nos pueden contagiar de algo. Mientras no se demuestre lo contrario, es así como nosotros debemos considerar todas las atenciones que realicemos. Y eso es algo que ustedes tienen que tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Yo les digo, después de la pandemia, cuando empieza a bajar todo esto, la mayoría, y me puedo incluir, hemos bajado mucho la guardia con respecto a la atención directa con el paciente. Por ejemplo, ¿no? En el caso en mi caso, por ejemplo, yo sí mantengo o siempre hemos tenido la parte de la bioseguridad porque estamos expuestos a fluidos, estamos expuestos a tejidos, estamos expuestos a mucosa, ¿no? Entonces, cada vez que examinamos, siempre mi guantes es mi barrera de protección confiable, o sea, en este caso la que siempre utilizo, guantes, los lentes, obviamente, porque, como les digo, a veces hay fluidos que pueden saltar al ojo. Siempre usamos mascarilla porque también pueden ingresar y nosotros estamos en contacto con una zona donde hay muchos fluidos. Entonces, de por sí es algo que siempre nosotros nos forman de esa manera. Pero de repente un médico, ¿no? Que a veces solamente hace palpación, examinación, percusión, a veces no tanto. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que durante pandemia, hasta el médico ya ni te veía, por decir, ¿no? Muchos de ellos se quejaban a veces, me acuerdo que, pero doctor, examíneme, no podemos, ¿no? Porque la saliva, obviamente, al momento de abrir la boca podíamos contagiar, ¿no? A pesar de que estábamos con todo nuestro EPP. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando se dio la pandemia, nosotros paramos bastante con lo que es la toma de Papá Nicolau porque es una zona mucosa, fluida. Entonces, incluso la muestra de la Papá Nicolau es una muestra, enviamos lo que es mucosa. Entonces, se dejó de realizar por lo mismo que podíamos estar expuestos, ¿no? Y además por ahí que salieron estudios, investigaciones que por medio de las relaciones sexuales podían contagiar. Entonces, cuando nosotros examinábamos la cavidad vaginal, de repente por ahí tenían de repente, ¿cómo se llama? Relaciones y podíamos estar expuestos a lo que es el fluido seminal. Entonces, no, salieron muchas formas de que nos dijeron simplemente no se realiza. Hasta que, bueno, poco a poco fue bajando la situación y poco a poco fuimos volviendo a hacer. Y obviamente también por un tema de que las pacientes, muchos necesitaban, ¿no? Por un tema de control, por motivos de repente de infecciones o también por temas de prevención de cáncer y etcétera, ¿no? Pero eh, ante cualquier situación, ante cualquier persona, familia, amigos, qué sé yo, ¿no? De repente, ya, mira, no, ella es mi esposa, yo la voy a examinar, así sea quien sea. Ustedes deben considerar a toda persona como un potencial de agente contaminante, ¿bien? No bajen, como se dice, la guardia ante que nadie. Siempre mantengamos la bioseguridad ante todas las personas. Por eso es que decimos que es universal, ¿ven? Las barreras de protección. Este caso comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre o a otros fluidos orgánicos, ¿no? Potencialmente contaminantes, mediante la utilización de ciertos materiales adecuados que se interpongan al contacto del ojo. La utilización de barreras, por ejemplo, como los guantes, no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de estos riesgos. Por ejemplo, nosotros utilizamos guantes, pues porque a veces yo les digo, ¿no? Cuando hacemos parto, normalmente nosotros nos colocamos hasta 2, 3 guantes, porque estamos expuestos a hacer cortes, ¿no? Utilizamos tijera, utilizamos sutura, y muchas veces, me acuerdo que en una ocasión, una colega, ¿no? Que hoy en día es colega, en ese momento yo era interna, y ella era mi coordinadora, por un tema de tiempo, al momento de suturar,
no se pinchó, pero sí traspasó el guante. Y eso que nosotros usábamos 3 guantes. Me acuerdo que ella siempre nos decía, pónganse 3 guantes. Normalmente se ponen 2, pero ella nos decía, pónganse 3. Uno, porque utilizábamos al momento, ¿no? La parte de hacer la limpieza, hacíamos todo, controlábamos todo el canal periné y desechábamos ello. Cuando hacía la expulsión del bebé, cuando estaba en todo el proceso de expulsión, utilizamos ese guante para proteger el periné y hacer la rotación, y ya el bebé salía. Entonces, cuando el bebé nosotros lo colocamos en el abdomen de la mamá, desechábamos el último guante, ¿no? Porque si no, luego estábamos con todos los guantes en sangre. Y así podíamos nosotros evitar contaminar también zonas y nosotros evitamos tener mucho fluido en nuestros guantes. Entonces ella nos decía siempre 3 guantes, 3 guantes. Algunas nos decían 2, pero nosotros ya 3, 3. Y a mí me acuerdo que en una de esas, ¿no? Ella al momento de suturar una episiotomía, ya era una episorrafia, pasó el guante, la aguja pasó el guante. Ella no se pinchó, pero cómo se da cuenta cuando saca la aguja y obviamente iba a anudar, se da cuenta que el guante estaba puesto en el hilo. Entonces, obviamente tuvo que cortar el guante porque el hilo ni modo que lo corte. Y obviamente tuvo que, como se dice, ya no tuve suerte, dijo, ¿no? Porque fue el guante. Si hubiera sido mi dedo, hubiera sido peor. Aunque ya para ello también ya habíamos visto su muestra, su historial de la paciente, no tenía ninguna infección, o al menos nada a nivel sanguíneo, ni nada de ello, pero igual, ¿no? Estamos expuestos. Pero, como se dice, ¿no? De alguna u otra manera, frena o evita que tengamos ese contacto directo con los agentes, en este caso, por ejemplo, con la aguja, ¿no? Si quiere el guante de cierto modo puede frenar, puede disminuir ese contacto o esa exposición. Igual los lentes, los gorros, las mascarillas, el mandil, el mameluco, las botas, todo ayuda a frenar, evitar, disminuir la exposición a nuestros, o en este caso a los agentes o a los microorganismos. Y las medidas de eliminación de material contaminado, ¿no? Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de un paciente son depositados y eliminados sin riesgo, ¿no? Por ejemplo, como le digo, ¿no? Siempre tenemos que tener nuestro contenedor de materia punzocortante, ¿no? En este caso, agujas, todo lo que tiene que ver, las ampollas, lo que es el bisturí, por decir, sino también tenemos nuestra forma de, nuestros colores, en este caso, rojo, amarillo, el negro o el blanco, el verde, etcétera, ¿no? O sea, tenemos diferentes formas de eliminación, en este caso, materiales contaminados, con fluido, materiales orgánicos, materiales desechos generales, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello para saber dónde desechar. Bien, también vamos a hablar en este caso acerca de las medidas protectoras durante el trabajo de salud. Hablamos acerca de lo que puede causar, ¿no? Un mal disposición en el trabajo, pero ahora vamos a hablar las medidas protectoras. En este caso son un conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud, ¿no? Obviamente, de la exposición a productos tanto biológicos potencialmente contaminados. Vamos a tener diferentes tipos de agentes, biológicos, físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, ergonómicos. En este caso, los que nosotros siempre más vamos a tener en contacto son los biológicos, un poquito dependiendo de dónde nos desempeñemos, ¿no? Pues biológicos, químicos, o de repente agentes físicos, pero siempre vamos a tener en cuenta que de algún u otro modo vamos a estar expuestos a un tipo de agente. Y eso es algo que en este caso, en nuestra profesión como parte del personal de salud, estamos 100% constantemente expuestos. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho las barreras o las normas de bioseguridad.
Medidas preventivas, en este caso el control de prácticas de trabajo, el uso de símbolos preventivos, seguimiento de accidentes, son formas en las cuales nosotros vamos a poder evitar muchos accidentes, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el uso de símbolos preventivos nos va a ayudar a que nosotros podamos evitar de repente tocar algún químico, por ejemplo, alguna sustancia que sabemos que nos puede causar un daño muy grave, ¿no? O de repente seguimiento de accidentes. Y si hacemos un seguimiento constante de las actividades de los accidentes que se realizan, vamos a saber cómo de repente evitar más de estos accidentes. Y el control de prácticas de trabajo, siempre manteniendo vigilados, hacer una vigilancia de las prácticas que se realizan, ¿no? O sea, de todas las actividades que se realizan durante el trabajo para poder ver que se estén realizando de manera correcta. Principales medidas de riesgo biológico. En este caso, la aplicación de las precauciones universales, como ya hemos hablado, siempre teniendo en cuenta de que toda persona es altamente, en este caso, portadora de algún agente infeccioso y por lo tanto nosotros vamos a tener como parte de nuestra protección el lavado de manos y las barreras de protección. El uso de mascarillas, el uso de los lentes, de las mandiles, los mamelucos, los guantes, las botas, el protector facial, etcétera, ¿no? Esas son las barreras de protección que podamos nosotros utilizar, teniendo en cuenta siempre la universalidad de la bioseguridad. Y el lavado de manos, parte también primordial. La inmunización de los trabajadores de salud, por ejemplo, yo recuerdo que durante pandemia a todos eso sí fue, ¿no? Algo que que ayudó mucho fue que antes de que llegaran las vacunas, obviamente del COVID, me acuerdo que empezaron a hacer la vacunación de neumococo, ¿no? Uno que eran para las personas mayores de 60 años, si no me equivoco, y para todo el personal de salud, ya que esto nos ayudaba a evitar complicaciones como lo que era la neumonía. Y fue algo que favoreció mucho. En este caso a nosotros nos vacunaron igual a todos con lo que era el neumococo, nos vacunaron de influenza, o sea, nos tenían, digamos, como que en prioridad, ¿no? Parte de nuestro, por lo mismo que estábamos expuestos a a nuestra población. Entonces, la inmunización es importante que se realice constantemente en todo el personal de salud. El aislamiento de los pacientes infectados también, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio el COVID, obviamente nosotros la forma práctica de poder ayudar a que menos personas puedan estar expuestas era aislar a los pacientes que ya estaban contagiados, ¿no? Que ya tenían la infección o la enfermedad. Aislarlos a que pasen el proceso y que obviamente nosotros tener un seguimiento y una vigilancia, ¿no? Son formas de medidas de prevenir lo que es el riesgo biológico. Luego vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Manejar todo paciente como potencial infectado, como ya lo hemos hablado. Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Utilizar guantes de látex en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. Utilice un par de guantes por paciente, algo que es muy importante. A veces nosotros vemos que están con un solo guantes y están con eso, no. Cada vez que nosotros tenemos contacto con un paciente, es un guante, o sea, un par de guantes. Terminamos con el paciente, desechamos y volvemos a colocar nosotros para otro paciente. Y algo importante, por ejemplo, hay procedimientos, ¿no? Nosotros vamos a tener un guante quirúrgico, en este caso, y guantes, por decir que lo conocemos como los guantes limpios, ¿no? Que son o guantes de látex, que van a ser estos guantes que vienen por paquetes o en todo caso los quirúrgicos. Cuando nosotros tenemos manipulaciones de repente, como les digo, de preparación de un medicamento quizás, o de repente vamos no sé, a tomar signos vitales, podemos utilizar estos guantes limpios, ¿no? Porque no vamos a tener contacto tan a fluidos, ni a sangre, ni a nada. Pero cuando sí utilizamos o cuando estamos en contactos con procedimientos, como por ejemplo cuando vamos a de repente a inyectar por vía intravenosa y vamos a tener un contacto con sangre,
lo adecuado es que se coloque en este caso, los guantes quirúrgicos. Por ejemplo, en mi caso, cuando vamos a examinar a la paciente a nivel ginecológico, obviamente también se utilizan los guantes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque la zona donde se va a examinar es una zona estéril, de cierto modo. ¿Por qué? Porque está interno. Entonces yo no puedo utilizar un guante que no ha pasado por un proceso de esterilización. Entonces sí debo utilizar un guante quirúrgico. ¿Bien? ¿Qué más? Disponer adecuadamente de los residuos hospitalarios. Como vemos aquí, por ejemplo, el lavado de manos. Antes utilizamos el guantes adecuado para el procedimiento. Hicimos el procedimiento. Luego, en este caso, cuando hacemos el procedimiento, si hemos aplicado una ampolla, hemos utilizado algo, hacemos la eliminación de los materiales adecuadamente y después, nuevamente, nuestro lavado de manos. ¿Bien? Siempre lavado de manos antes y después de tener el contacto con el paciente. Emplear mascarillas y protectores oculares, los lentes, durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales como la saliva o el estornudo, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestras mascarillas, nuestros lentes, protegemos tanto todas las puertas de entrada como también de salida, en este caso, de agentes, de agentes biológicos. Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. En este caso, por ejemplo, el EPP, ¿no? Por decir, hay zonas en las cuales, por ejemplo, para una área o para una sala de operaciones, nos colocamos un EPP para entrar a la sala de operaciones, el cual, al ser un EPP estéril, tiene que cuidarse el ambiente. No podemos estar paseándonos por todo el hospital porque mientras paseamos, todos los virus y los agentes se están pegando a nuestro área, a nuestro EPP. Y cuando entramos al área de operaciones, a la sala de operaciones, es una área donde ha pasado una desinfección y una esterilización de todos los materiales, de todo el campo, y nosotros no podemos llegar y contaminar el ambiente. Entonces, si nuestro EPP, nuestro material, nuestra ropa, es una ropa esterilizada, tenemos que mantenernos dentro del lugar. En mi casa, por ejemplo, cuando yo les comento, nosotros salíamos a hacer las visitas domiciliarias y obviamente nos colocábamos nuestro EPP en la puerta de la casa del paciente, porque fuera, a veces nos íbamos del centro de salud, nos íbamos a la camioneta, en este caso, y dirigíamos al hospital, a la casa. Pero cuando sí trasladábamos pacientes en la ambulancia, sí estábamos con nuestro EPP porque estábamos en contacto directo con el paciente. Pero si nos poníamos y subíamos directamente a la ambulancia. ¿Por qué? Porque teníamos que evitar estar expuestos a mayor agentes y poder nosotros obviamente también llevar estos agentes y poder pasarlo quizás a nuestro paciente. Mantengamos siempre los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en lugar seguro y de fácil acceso, ¿no? Como les digo, nosotros, por ejemplo, teníamos esta necesidad de cuidar nuestros EPPs por un tema de cantidad o en este caso de disposición de nuestros materiales y nosotros cuidábamos bastante el EPP. Teníamos que desinfectarlos constantemente, nosotros llegábamos desde cualquier contacto con los pacientes y teníamos un rociador que que prácticamente el señor de vigilancia se encargaba de eso, nos bañaba, nos desinfectaba con ello, dejábamos secar del baño que nos daban de desinfección y después de ello recién pasaba al cuarto a desinfectarse o a esterilizarse, mejor dicho, con lo que es el ozono, ¿no? Y de esa manera nosotros cuidábamos nuestros EPPs. Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, hay que cubrirle con esparadrapo o curitas, ¿no? O una gasa. A veces nosotros podemos tener una herida, ¿no? Que nos hayamos hecho de repente en casa, fuera del trabajo, pero tenemos la herida. Es una herida que va a poder ser expuesta, o que mejor dicho es expuesta a cualquier cosa. Imaginémonos que estamos haciendo una colocación intravenosa.
¿no? Y por ahí la sangre cae en nuestra herida que está abierta. Puede haber un contacto con este fluido, con esta sangre. Entonces, para evitar eso, mejor nos colocamos una gasita, lo cubrimos con esparadrapo y queda cerrado, ¿no? O sea, no es una puerta de entrada, no es algo que nos va a poner en riesgo. Mejor es cubrirlo antes de que obviamente podamos nosotros estar expuestos. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis B, tétano, fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Influenza, todas las vacunas que podamos nosotros estar al día y colocarnos, siempre mantener nuestro control en él. Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales. Y cuando el caso lo amerite, se debe reubicar en áreas de menor riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que están expuestos al laboratorio, por ejemplo, ciertos, ¿no?, químicos, entonces hay que evitar esa exposición. Por ejemplo, de repente, no sé, gestantes que de repente están en un área, no sé, que implique... bueno, que de repente no tanto, más que nada en la parte de laboratorio, ¿no? Que es donde se puede realizar mayor riesgo, ¿no? Porque de ahí todos en general en cualquier lado, porque aplican ampollas, de repente están al contacto de los pacientes y todo ello. Claro, de repente una paciente gestante, de repente, perdón, un profesional gestante, tratar de evitar que tenga menor exposición quizás a los pacientes con TBC, que obviamente sí pueden ser un área donde puedas tener más riesgo ellas, ¿no? Porque imagínense, al ser gestante, ya estamos teniendo una vulnerabilidad por un tema del sistema inmunológico reprimido, pero en este caso, por la gestación, que obviamente disminuye, ¿no? Debilita, pero no es que siempre, ¿no? Evitar. Siempre hay que evitar, prevenir es la palabra, ¿no? No, ¿sabes qué? Mejor hay que prevenir cualquier cosita después del parto, cuando ya te recuperas, vuelves a tu área de repente de TBC, o vuelves a tu área de infecciones, ¿no? De repente VIH, SIDA y VIH y SIDA, ¿no? De repente trabajas con estos pacientes, pero por el momento no, ¿no? Entonces evitamos, o de repente con TBC, o ¿sabes qué? Ahora vas a pasar para el área de repente en laboratorio, vas a hacer lo que es quizás no sé, registros o parte administrativa, porque no puedes estar expuesta a los químicos, o quizás no sé, a las tomas de muestras, qué sé yo, ¿no? Va a depender un poquito de cada persona, de cada área también. Utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento, ¿no? Manejar con estricta precaución los elementos corto o punzocortantes, ¿no? Como les digo, siempre vamos a tener nuestro envase para poder desecharlo. Realizar la desinfección y la limpieza a las superficies, elementos, químicos, equipos de trabajo, al final de cada procedimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, no solamente de los materiales, ¿no? Por ejemplo, para un parto, para una cesárea, para una operación, no, o sea, no solamente a los materiales, en este caso al equipo que se utiliza para la operación, sino a todo, al portazuero, como vemos aquí, a la camilla, el ambiente propio también hay que desinfectar, ¿bien? Entonces, con eso, chicos, estamos terminando nuestra primera sesión, en este caso, lo que es prácticamente bioseguridad. ¿Alguna preguntita, alguna duda que tengamos con respecto al tema, chicos? ¿Alguna duda? A ver. ¿O todo queda claro? Ustedes me dicen. Miss, buenas Todo claro, tardes. Miss. Buenas Una sola, tardes. una Dime, sola Janet. preguntita, el desinfección de ozono, eso quería que me explique un poquito. No, en este caso eso es un equipo. Nosotros se compró un equipo. No es tanto como parte, por decir general, no todos lo tienen. Nosotros, o al menos el salud allá donde nosotros estábamos,
optó por comprar ello por lo mismo de que, uno, teníamos que tener el EPP desinfectándolo y esto ayudaba a poder tener un EPP, por decir, 15 días, un poco más incluso. Además, también por lo mismo de que estábamos en zonas muy lejanas, ¿no? Una zona muy lejana, no llegaba no sé si era empresa o el equipo de desinfección a nuestra zona, entonces lo que hicieron fue comprar era un aparato, chicos, era como un tipo un decodificador, algo así, chiquitito, que emitía ozono, salía, se conectaba y generaba este vapor que hacía que todos las bacterias, los microorganismos se eliminen, ¿no? Y eso hacía que obviamente el ambiente se pueda quedar más desinfectado. Y obviamente si nosotros colocamos dentro del ambiente cualquier cosa, también se desinfectaba. Entonces, lo que nosotros nos dijeron, van a armar un espacio, van a colocar ahí sus EPPs y van a colocar el equipo de ozono para que ustedes puedan desinfectar sus equipos cada vez que lo utilicen. Igual, cuando nosotros trasladamos a pacientes dentro de la ambulancia, igualito. Colocábamos el equipo de ozono dentro de la ambulancia, lo dejamos 40 minutos, dependiendo del espacio, porque nos dieron, bueno, yo llevé la charla por 40 metros, por decir, ¿no? Algo así de espacio, se tenía que utilizar, perdón, 40 metros, un espacio, por ejemplo, de 4x4, un área, teníamos que dejar 40 minutos, si el espacio era más grande, 50, 60 y así, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros empezamos a utilizar de acuerdo al espacio. Por ejemplo, cuando colocamos en el pasillo del establecimiento de salud, lo colocamos en medio, ¿no? Y como era un espacio grande, más o menos duraba casi 1 hora y 20 que tenía que estar prendido y no tenía que haber nadie. Entonces el personal, eso lo explicábamos en las noches. Cuando ya nosotros nos íbamos, el personal de seguridad llegaba, hacía su reporte y todo, y como tenía que salir a cenar, lo dejaba conectado y hasta que regresaba ya había pasado el tiempo, más o menos que tenía que estar prendido, ¿no? O sea, lo desenchufaba y ya estaba la zona desinfectada. Obviamente tenía un olor muy peculiar, pero de esa manera trabajamos mucho. Recuerdo que el MINSA se enteró de este equipo y nos pedía a veces prestado, ¿no? Más que nada para poder desinfectar o utilizarlos en las ambulancias, que eran nuestros medios de transporte, ¿no? Para movilizar a nuestros pacientes. Aunque ya después se utilizaba lo que era el medio de transporte netamente que el MINSA sacó, obviamente hizo una norma en donde teníamos que movilizar el cuerpo de los pacientes con COVID, tenían que mandar una cápsula para movilizarlos. Dentro de la ambulancia se tenía que habilitar y todo ello, ¿no? Pero ya eso fue un poquito más después, cuando ya poco a poco se iban haciendo las normas técnicas. También nosotros llevamos cursos, manejo pacientes con COVID, manejo de pacientes que habían fallecido con COVID, etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, de cierto modo, esta desinfección de ozono, como les digo, más que nada fue una opción que tomó el Salud para poder nosotros tener un poco más de tiempo en cuanto a lo que era nuestro EPP, por lo mismo que también teníamos déficit de esto, ¿no? O sea, no nos mandaban constantemente, pero era y bueno, nos decían que era por un tema de que no, también de aquí de la central no mandaban, algo así, ¿no? O sea, había déficit a nivel nacional de todo ello. Pero bueno, ¿no? O sea, de cierto modo tratábamos siempre nosotros de buscar una solución. ¿Bien? Gracias, Listo. Miss. Ok, no te preocupes, Juana. ¿Alguna otra duda, alguna otra preguntita, chicos? Profesora, Ninguna. A ver. profesora, ¿cuándo va a mandar la lista Mañana, para chicos, hacer la mañana les compra? estoy diciendo todo lo que es, ahorita No es tan estoy teniendo... complejo, ¿no? ¿O sí? No, no es Ah, nada ya. fuera de lo común, sino que quiero confirmar con la coordinadora porque todavía no he tenido contacto con ella si es que nos van a poder ofrecer el instituto los materiales o en todo caso tengo que decirles a ustedes todo, ¿no? O sea, a eso voy. ¿Qué materiales me brindan ellos y qué materiales somos los que llevamos nosotros? ¿Ya? Ah, ya, profesora, ya. Sino que hoy día justamente iba a ir a Emancipación para comprar unas cosas. Y también pensé que estaba Eh, con agua. como ustedes, ahorita les he dejado mi número en el chat, igual si en todo caso
por ahí, en el caso Fátima, si tú estás por ahí, me mandas un mensajito y si ya me contestaron, yo te mando la lista. Igual yo mañana les estoy dando la lista completa. ¿Sí? Ya, gracias, profesora. Listo, muy bien Bueno. chicos, entonces nos estamos viendo el día de mañana, sí, en nuestro horario normal y el día lunes estamos teniendo nuestra práctica presencial. Sí, igual como ya les he dicho, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, que tengan muy buenas tardes.